Marcos 4, versículo 35. 4:35. Este es un relato que yo quiero compartirlo con ustedes hoy mientras también le predico el mensaje que el Señor ha puesto en mí para transmitirle a usted. Y yo quiero pedirle que no vaya a perder la lectura, no pierda ahí de vista esto que vamos a compartir, porque hay algo especial de parte del Señor para nosotros. Marcos capítulo 4, versículo 35, 4:35. Dice la palabra del Señor: aquel día, ese día, cuando llegó la noche, el día en que Jesús hacía milagros y las multitudes le seguían, llegó la noche y les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Esto se refería al otro lado del agua, al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Ahí, mientras reflexionamos en esto, dice la palabra del Señor que Jesús, después de un día de que la multitud le persiguiera, tomó la decisión, una decisión que Jesús tomaba siempre, de huir de la multitud al final del día. Jesús no era de los que se quedaban firmando autógrafos. Jesús no era de los que se tomaban las fotos para las redes sociales al final del culto. Jesús era de los que al final del día, con la multitud que lo perseguía, después de haber hecho lo que tenía que hacer, huía, se escondía, buscaba un momento de descanso, de refugio de la multitud, específicamente de la multitud. Y le dice a sus discípulos: vamos, crucemos al otro lado, vamos a otro lugar. Eso iba a tomar la noche entera. La noche entera iba a tomar cruzar el mar de Galilea en una de las barcas que habían a la orilla de sus discípulos. Y dice la Biblia que emprenden el viaje de un lado al otro del mar de Galilea. Y nadie está esperando malas noticias. Nadie espera malas noticias. Nadie espera que las cosas se compliquen en el camino. Nadie está esperando un diagnóstico, una mala llamada. Nadie está esperando eso. Pero hay momentos en la vida en donde sucede. Y la Biblia dice que después de haber emprendido el viaje, después de haber zarpado a alta mar en el mar de Galilea, dice el versículo 37, ponga atención, versículo 37, dice la palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca ya se anegaba, la barca ya se hundía. La Biblia dice que se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas, la tempestad echaba las olas en la barca. Eso significaba amenaza de poder colapsar la barca, de naufragar en el mar de Galilea. De tal manera que la barca ya se anegaba, eso significa ya se hundía. Ahora los discípulos, después de ver los milagros, después de ver las cosas grandes que el Señor había hecho del otro lado del mar, estaban en alta mar en el mar de Galilea, sufriendo tempestad. Y cuando el mar sufre tempestad, los vientos se alborotan, la tormenta cae, y una barca pequeña de pescadores, a la expensa de la tormenta, era un riesgo de muerte. Y los discípulos están ahí colapsados en sus emociones, en su temor, en su inseguridad. Porque las tormentas y las tempestades a cualquiera le despiertan el temor. Usted y yo no podemos decir: no, yo no tengo temores. Cualquier tormenta en nuestra vida, cualquier tempestad en nuestra vida
va a despertar los temores, aún los más escondidos que hayan. Aún los más valientes, en medio de la tempestad, en medio de los vientos que parecen acabar con nosotros, nos provocan temor. Y los discípulos están en medio de la tempestad. ¿Y por qué nos mantenemos con ese sonido de ambiente? Porque así estaban los discípulos. No estaban en quietud, estaban en angustia. La tempestad estaba recia sobre ellos. Golpeaban las olas, golpeaban los vientos, la tormenta no paraba. Y ahora ellos eran los que se llenaron de temor. Pero había una cosa que en algún momento ellos se les pasó por alto. Y es que dentro de la barca estaba Jesús con ellos. Dentro de la barca estaba Jesús con ellos. Los discípulos, por un momento de distracción, olvidaron que en su barca, olvidaron que con ellos estaba Cristo. Dice la Biblia en el versículo 38, y Jesús estaba en la popa de la barca. Toda embarcación tiene dos puntas, una de frente y una posterior atrás. La de enfrente se llama proa, la de atrás se llama popa. La de enfrente es la que usted va a encontrar en cualquier barca, con la punta levantada, la que rompe las olas, la que rompe los movimientos del agua. Y la popa es la que está atrás. La parte de atrás de cualquier embarcación es la popa. Allí, dice la Biblia, estaba Jesús. Allí estaba Jesús, en la popa de la barca, durmiendo sobre un cabezal. En la popa de la barca, Jesús está durmiendo sobre un cabezal de esos que se usan para anclar las barcas. Ahí Jesús estaba durmiendo. Jesús se había alejado de la multitud porque necesitaba descansar. Cuando Jesús ponía un pie fuera de la barca, ya no había descanso. La multitud lo seguía, la multitud lo apretaba. Y en la tempestad, mire qué lindo, en la tempestad es cuando Jesús decide descansar, cuando el poder del Señor decide reposar. Y yo encontraba algo interesante, y es que en la popa de toda embarcación están el timón del barco. En la popa, en la parte posterior, está el timón de cualquier embarcación. Las embarcaciones se dirigen por el timón de que de cualquier manera que sea, lo tienen ubicado en la popa. Jesús está, mire, por una curiosa razón, Jesús está descansando donde está el timón de la barca, donde está la dirección de la barca, donde está la pieza de la barca que toma las decisiones de por dónde ir. Jesús está descansando en la popa, donde está el timón de la barca. Los discípulos no sabían, pero Jesús estaba durmiendo, descansando, donde estaba el control de la barca. En medio de la tormenta, Jesús descansaba sobre el control. Así es Cristo. Así, donde sentimos que todo está apretado, donde sentimos que nos puede colapsar todo, ahí Jesús está listo. Lo que pasa es que tenemos que entender que el control de nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, el control de nuestra vida lo tiene Cristo. Y cuando en medio de la tempestad se levanta fuerte, ahí hay descanso para el Señor, porque todo está bajo su control. La Biblia dice, mire, sigue diciendo, le despertaron los discípulos a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos estamos muriendo? Maestro, Maestro. Imagínese el momento de angustia, el momento de desesperación, el momento donde los discípulos no encuentran salida. Su vida está en riesgo. Y le dicen, Maestro, ¿no te preocupas que nos estamos muriendo? Maestro. El corazón de los discípulos colapsó en temor, en preocupación. ¿Cuántos corazones hay de gente que ama a Dios
colapsados en temor, en preocupación, en angustia. Cuando Cristo descansa en el timón, cuando Cristo descansa donde lleva la guía, el control de la barca. Dice el versículo 39, y levantándose, escuche lo que sucede, levantándose, reprendió al viento. Jesús se levanta en la tempestad, adormitado, era un ser humano, Dios hecho hombre, adormitado. Jesús se levanta, se para delante de la tempestad, delante de la tormenta. A Jesús no le asustan las tormentas. Amada iglesia, dígale que tiene a su lado, a Jesús no le asustan las tormentas. A Jesús no le asustan nuestras tormentas. A Jesús no le asustan nuestras preocupaciones. A Jesús no le asustan las cosas que a nosotros nos asustan. A Jesús no le asusta nuestro futuro. Usted vino hoy con alguna carga. Mire, pastor, me va a decir, ya pare la tormenta. Pero es que así estaban los discípulos. Así hay mucha gente hoy, con la tormenta alrededor de su vida. Y el temor lo tiene apoderado. La angustia la tiene apoderada. Imagínense la prueba de Jesús para los discípulos, que en medio del estruendo, en medio de la tormenta, Jesús está descansando. Mire, hoy no va a haber nadie llamándome desde la silla. Así. No va a haber nadie. Porque es que en las tormentas nadie se duerme. En las preocupaciones de la vida nadie descansa. En las aflicciones nadie está tranquilo. Solo Cristo. Solo Cristo descansa en las tormentas nuestras. Solo Él puede estar tranquilo. Porque su mano es más poderosa que toda tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Él puede descansar en nuestras tormentas. Porque Él descansa en el timón. Él reposa donde tiene el control. Él tiene el control de su vida. En la tormenta, en la tempestad, en la angustia, en el problema, Él tiene el control. Por eso descansaba en la popa, porque Él sabía que estaba descansando sobre el timón de la barca, que nada iba a pasar si no sucedía a través de Él. Y levantándose, reprendió el viento, se paró de frente al mar, porque es que el Dios de los cielos y de la tierra es el Dios que tiene poder sobre todo lo creado. El Dios de los cielos y la tierra es el Dios que tiene poder sobre toda circunstancia en nuestra vida. Alguien tiene que decir amén. Aunque la tormenta no le deje, aunque la tormenta no lo deje concentrarse en el poder de Dios, vengo a decirle hoy, hay poder en la mano del Señor sobre toda tormenta en su vida, sobre toda circunstancia complicada, sobre todo temor, sobre toda angustia, sobre toda preocupación. Hay un Cristo que descansa en el timón de su vida. Pastor, ya para la tormenta. No, a veces la tormenta no para. Aunque caminemos con Cristo, se levantan tormentas. Aunque caminemos con Cristo, se levantan los vientos. Aunque caminemos con Cristo, la barca nuestra es sacudida. No podemos ignorar las tormentas. No podemos hacernos a un lado de las tormentas. Pero hay una cosa que tenemos que entender, que si Cristo está en nuestra barca, si Cristo camina conmigo, si yo camino con Cristo, Él tiene poder sobre la tormenta. Dice la palabra del Señor que Jesús se levanta, reprende al viento, lo regaña al viento, le da una palabra de exhortación al viento y al mar
le dice: calla, enmudécete, calla. Y dice la Biblia: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire lo que pasa en el versículo 40. Y les dijo: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Ya se dieron cuenta? Una orden es suficiente. Porque cuando Cristo cae la tormenta se detiene. Hay tormentas en su vida hoy que solo necesitan la orden de Jesús. Despiértelo. Dígale: Cristo, te necesito. La tormenta que sea en su vida está bajo el control de la mano de Cristo. Solo hace falta una orden del Señor y la tormenta se calma. Jesús les dice a los discípulos: bájale un poquito para que se calme más. Gracias. Les dice: ¿por qué se amedrentan ustedes? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se asustan? Y les hace una pregunta y les dice: ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Ahora Jesús les dice: vean, ¿y la tormenta? ¿Y tanto temor? ¿Y tanta angustia? ¿Y toda la preocupación? ¿Qué pasó con la tormenta? ¿Qué pasó con aquello que te afligía? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fe? Amada iglesia, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En la tormenta o en el que descansa en nuestra tormenta? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En las cosas que vemos o en lo que Cristo tiene preparado para nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En el diagnóstico o en el poder sanador del Señor? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En lo que las circunstancias dicen o en lo que mi Dios dice que puede hacer? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está su fe? ¿Qué respondería usted a Cristo hoy? Si las tormentas de su vida, Él hoy le da la orden que se callen, que se calmen. Y hoy el Señor se enfrenta delante de nuestro y dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe? ¿En qué confía usted? ¿En qué confía? ¿Sabe qué dice la Biblia? Unos confían en carros, en caballos, en ejércitos. Unos confían en la fuerza que puede tener. Unos confían en la capacidad que puede tener. Unos confían en los bienes que pueden tener. Mas nosotros confiamos en el Dios de los ejércitos de Israel. En Él está nuestra fe. Cuando dicen amén. ¿Dónde está nuestra fe? Es que no hay tempestad que Cristo no calme. No hay problema del que Dios no tenga el poder para sacarlo. No hay angustia que Dios no pueda transformar en paz. No hay preocupación que Cristo no pueda hoy traerle el alivio para su vida. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿En dónde descansa su fe? ¿Dónde está su fe? En la noticia de ayer dice el versículo 41:
Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Se preguntaban el uno al otro, impresionados. Acaban de ver los milagros. Medianoche atrás acaban de ver los milagros. Y ahora que acaban de ver el mar enmudecerse, los vientos callarse, se preguntan el uno al otro: ¿quién será este? ¿Quién será? Es Jesús, el que puede callar la tempestad. Es Jesús el que puede sanar. Es Jesús el que puede restaurar tu matrimonio. Es Jesús el que puede rescatar a tus hijos. Es Jesús el que puede sacarte de toda adicción. Es Jesús el que puede romper todas tus cadenas. Es Jesús. Tu fe tiene que estar en Cristo. ¿Quién es este que puede darle una orden al mar? Es Cristo, el que tiene el control de nuestra vida. Es Cristo, el que transforma toda tristeza en gozo. Es Cristo, el que calla los mares, el que calla las tempestades, las calma, sí, pero también el que provee en medio de la escasez. Es Cristo, el que trae sanidad al cuerpo enfermo. Es Cristo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es Cristo. ¿Quién más? ¿Quién es este que cuando da una orden al mar se calla? ¿Quién es? Es Cristo. ¿Será que lo puede hacer con mi vida? ¿Será que lo puede hacer con mi familia? ¿Será que lo puede hacer con mi casa? ¿Será que lo puede hacer con mi futuro? ¿Será que lo puede hacer con mi presente? Si lo hace con el mar, si lo hace con los vientos, claro que lo puede hacer con su vida. Claro que lo puede hacer con su presente. Claro que el Señor puede hacerlo hoy. Es Jesús el que manda callar los vientos, el que calma la tempestad. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya.